Bueno, entonces vamos a empezar con el módulo 1 que tenemos en el programa. Todavía no aparece la presentación. Si se dieron cuenta, el curso está dividido en módulos. Entonces, cada reservorio representa un módulo. Al final tendremos un módulo donde vamos a dar un resumen de los métodos que se usan para estimar los factores de emisión. La última sesión, ahora sí vamos a trabajar unos casos prácticos para ver cómo podemos ahora sí calcular, si tenemos las bases de datos, ahora sí cómo nos metemos para estimar más bien los factores de emisión. Ok, aquí tenemos un reto de tiempo, ya se dieron cuenta que desde inicio ya estamos corriendo con el tiempo. Creo que así vamos a seguir porque es mucha materia que cubrir en poco tiempo. Entonces va a ser un curso de carrera, pero trataremos de entender los pasos. Bien, en el módulo 1, ahora cuando esperamos que aparezca en la pantalla, lo que vamos a ver son los aspectos generales. Cómo entendemos el factor de emisión, cómo se consiguen los insumos. Parece que se ahora. Entonces, lo que vamos a ver en este módulo va a ser como insumo ahora para más bien atacar y desarrollar el contenido de los siguientes módulos, donde estaremos desarrollando, más bien hablando de la metodología que corresponde a cada tipo de reservorio. En este módulo que se intitula Aspectos Conceptuales, primero vamos a ver algunos antecedentes, los objetivos que vienen en el programa y el enfoque general, donde vamos a ver sobre la metodología IPCC, los ciclos de carbono generalizado, categorías de uso de suelo, clasificación INEGI, los cambios de uso de suelo y los gases de efectos, más bien de efecto invernadero que se reportan. Bueno, como ha sido dicho desde el inicio del taller, las mejoras e innovaciones metodológicas realizadas al Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación por la Unidad Técnica representan avances considerables para el país. En este marco, la CONAFOR ha desarrollado un sistema que se llama CEBIC, cuyo el objetivo es estimar los factores de emisión considerando todos los reservorios y usando metodologías robustas. Entonces, como les comenté, vamos a ir hablando de la metodología de cómo se estima los factores de emisión para cada tipo de reservorios que tenemos aquí, es decir, la biomasa aérea, la biomasa subterránea. Los dos forman la parte de la biomasa viva. Luego viene la madera muerta, que también incluye 3 subreservorios, es decir, muertos en pie, tocones y material leñoso caído. Hablamos del mantillo, aquí veremos 2 subreservorios, es decir, la capa de fermentación y la hojarasca. Y al final, carbono orgánico de suelos. Entonces, la experiencia y las capacidades que generadas en el país durante el diseño y la implementación del sistema MRV permitió expandir esta experiencia no solamente ante de la CONAFOR, más bien a varios niveles, es decir, a nivel internacional, es decir, a nivel de región latinoamericana,
a nivel nacional y a nivel subnacional. Aquí es donde vamos a ver cómo podemos bajar la metodología a nivel nacional y implementar esta metodología a nivel estatal. A nivel nacional, a nivel subnacional, cabe mencionar lo siguiente, porque la CONAFOR impulsó la creación y la capacitación de los grupos técnicos estatales MRV. Estos grupos van a brindar apoyo a los estados para reportar las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, con eso vamos a recordar rápido los objetivos. El general es el fortalecimiento de capacidades de los grupos estatales para la estimación de factores de emisión. Eso porque para poder elaborar más bien los inventarios de gases de efecto invernadero en el sector USCUS, uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. Este es el objetivo general, que se puede ahora dividirse otra vez en sus objetivos particulares, donde la primera subdivisión es más bien conocer los conceptos básicos de los componentes de factores de emisión. Y la segunda subdivisión es cómo reconocer, obtener y depurar los insumos para poder estimar los factores de emisión. En lo que sigue, ahora sí, vamos a ver cómo estimar los reservorios de carbono para los 5 reservorios que estamos mencionando. Por último, vamos a trabajar juntos para estimar los factores de emisión por deforestación de la biomasa aérea subterránea y estimación de los factores de emisión, absolución, ahora sí para la permanencia de tierras forestales. Cualquier estudio científico necesita una metodología. Entonces, para estimar los factores de emisión también necesitamos una metodología, que es más bien un procedimiento científico para poder estimar los factores de emisión. Entonces, la metodología que nos ayuda en este caso es la metodología que propone el IPCC 2006. Ok, hay varias versiones, pero la recomendación es usar, digamos, la más reciente para poder estimar los factores de emisión. Esta metodología se puede resumir en la siguiente ecuación, simplemente, donde la emisión viene como un producto del dato de actividad y del factor de emisión. Se mencionó que en el taller del mes pasado, creo que el final de julio, algo así, se desarrolló más bien la metodología para estimar los datos de actividad. Ahora sí vamos a ver cómo ahora estimar los factores de emisión. Al final vendrá otro taller, ahora sí para juntar los dos, para estimar la emisión. Esta fórmula se puede entender de forma gráfica como lo tenemos aquí. Los datos de actividad son más bien las coberturas de suelo. Y el factor de emisión que se obtiene del inventario forestal es la densidad de carbono por superficie. Combinando todo esto nos da ahora sí las emisiones de gases, que en este caso se reportan en dióxido de carbono, CO2 equivalente. Okay, esto creo que ya está, ya lo dije, porque de esa superficie, el factor de emisión se comporta más bien como un coeficiente de las reservas de carbono por unidad de superficie. Y la emisión es el producto entonces, de los dos. Esto ya lo expliqué antes. Estamos hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces ahí se entiende en el primer nivel el carbono. Entonces, ¿cómo podemos mostrar el ciclo de carbono? Hablando del sector aforo, más bien de forma específica de USCUS. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos los 5 reservorios que se reportaron. Este no lo puse en azul porque no se reportó en las emisiones. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ciclo de carbono.
al sistema y del sistema, donde la biomasa viva, los árboles, las raíces, cuando crecen, ahí sí se aumenta más bien el carbono, pero esto también se transmite a otros reservorios. Una hoja que se cae de la biomasa viva, o una rama que se cae y que se muere para dar la madera muerta, y todo esto, una hoja que se descompone para ahora entrar al suelo para tratarse como carbono de suelo. Todo esto muestra cómo el ciclo de carbono, considerando el sector USCUS, se maneja. Y si veamos la línea negrita que sube por ahí, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un árbol se quema, se emite el carbono, o cuando una hoja se descompone. Entonces, esto muestra en general el ciclo de carbono, hablando del sector USCUS. Okay. Es decir, cuando hablamos de aforo, estaremos hablando de cómo se maneja este carbono en sus reservorios. ¿Qué son estos? La biomasa aérea, la madera muerta, aquí tenemos muertos en pie, los tocones, y materia de niños caído. El mantillo, que son hojarascas, capas de fermentación, y la biomasa subterránea, que son las raíces. Ahí tenemos el suelo, donde tenemos el carbono en el suelo que se descompone. Bueno, hablando de eso, creo que puedo pasar esto por lo que es el resumen de la gráfica. Si estamos hablando del sector USCUS, uso de suelo, hay que ver ahora cómo se categoriza más bien el uso de suelo. El IPCC agrupa los tipos de suelo en 6 categorías que tenemos aquí. Las tierras forestales, las tierras de cultivo, las praderas, humedales, asentamientos, otras tierras. Entonces son las 6 categorías que el IPCC propone como uso de suelo. Cabe mencionar que esta categorización del IPCC resume más bien un conjunto grande de tipo de uso de suelo que propone, que más bien que desarrolló el INEGI. Entonces aquí lo que hay que hacer es homologar las categorías del IPCC con los estratos que desarrolló el INEGI. Y esto se hace a través de los 33 subgrupos de tierras forestales, donde tenemos 19 subcategorías, praderas, tierras agrícolas, humedales, asentamientos y otras tierras. Entonces, combinando la clasificación, la clave IPCC y la categorización de INEGI, podemos resumir esta información en una tabla de correspondencia, donde la categoría IPCC corresponde a un estrato de INEGI. Aquí tenemos, por ejemplo, la categoría de tierras forestales, que según INEGI se puede agrupar en 19 estratos que tenemos aquí, que son los bosque cultivado, bosque de coníferas, así sucesivamente. Entonces, de la misma forma, tenemos los estratos de las praderas y de tierras forestales, de tierras agrícolas, de humedales, asentamientos y otras tierras. Entonces, esta tabla de correspondencia nos permite bajar de los 33 grupos que propone INEGI, ahora sí para adaptar la metodología IPCC. Hablando de los cambios de uso de suelo, tenemos una pregunta. Yo creo que es mejor ir preguntando si hay alguna duda, un comentario, porque si esperamos el final, a veces una pregunta se olvida o ya no se tiene la esencia de cuál era la presentación. Entonces es mejor ir
combinando la presentación de las preguntas. Perfecto. Yo tengo dos preguntas, dos dudas con respecto a la categoría del INEGI. Una tiene que ver con los manglares. No sé si está incluido en los humedales, ¿en cuál? ¿O no se toma en cuenta los manglares? Y la otra pregunta es con respecto a las selvas, que hay categorías de vegetación secundaria arbustiva o herbácea o vegetación secundaria arbórea. ¿Eso se refiere a edades de sucesión, siendo la arbórea de mayor edad y la arbustiva y herbácea menor edad, o a qué se refiere eso? Son las dos dudas que tengo. Ya veo a mi compañero Rafael, quiere intervenir rápido. Sí, vamos a profundizar un poquito más adelante esta parte, sin embargo me adelanto a ese momento. Los criterios, las 6 categorías que plantea IPCC son criterios que cada país debería de emplear de acuerdo a su propio sistema de clasificación, de tal manera que el país es, digamos, libre de elegir de acuerdo a esos criterios, digamos, encasillar o agrupar los tipos de vegetación. Particularmente hay una aparente como confusión de términos, no confusión, sino es una cuestión semántica. Hay una de las categorías que se llama humedales. La categoría humedales del IPCC, la que se menciona en las directrices y en las guías de las buenas prácticas, es una categoría, esa categoría de humedales es con H mayúscula al principio, y esa se refiere en particular a lo que describe ahí, o los criterios que se describen en el IPCC, que son básicamente los cuerpos de agua. Es decir, toda la vegetación hidrófila, arbórea o preferentemente leñosa, que hay muchos casos de vegetación riparia en el INEGI que tiene este comportamiento, bajo los criterios del IPCC permite al país meterlas en la categoría de tierras forestales o la que se adecue de acuerdo a los propios criterios. Entonces, esa categoría de humedales con H mayúscula dentro de IPCC es humedales, es agua, es espejo de agua, es agua. Los humedales minúsculas, incluso en cursivas que están ahí, son los que cada país define y que generalmente son a los que tenemos como país asociados, que son los del sistema de Ramsar o toda la vegetación asociada, o vegetación riparia, o vegetación asociada a cuerpos de agua, leñosa o no leñosa. Pero particularmente aquí en el IPCC, humedales es agua, acuícola, y en el caso de INEGI acuícola y H2O, agua. Toda la vegetación asociada a estos cuerpos de agua está o en tierras forestales o en praderas, en términos generales. Ese es para lo de humedales. La otra no me acuerdo qué fue. Sí, en términos digamos, como ontológicos, cada tipo de vegetación puede tener hasta 4 variantes y que se pueden definir en términos, digamos, de perturbación, en términos de contenido de carbono, en términos de volumen o en términos incluso en términos de composición. Y partimos, digamos, ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero cada tipo de vegetación en esencia tiene hasta cuatro posibilidades, es decir, y que refleja de alguna manera que se ha utilizado en INEGI como estados sucesionales de la vegetación natural, pero básicamente se refiere a una etapa del grado de alteración que puede tener estos ecosistemas y que se manifiesta en su estructura y en su cobertura. Es decir, si partimos de la vegetación primaria, es decir, la menos alterada, la que conserva más los rasgos estructurales, fisonómicos y de composición, en el estado más, digamos, más cercano a lo maduro, hasta una vegetación del mismo tipo de vegetación, pero con vegetación secundaria herbácea, es decir, con menos cobertura, con menos altura y con ciertas especies o composición de especies que indican un grado más de alteración de este tipo de vegetación. Entonces, básicamente va en este orden, digamos, vegetación secundaria primaria, secundaria arbórea, secundaria arbustiva y secundaria herbácea, pero todos pertenecen a un mismo tipo de vegetación en términos, digamos, como de esenciales, ¿no? Y todos se tratan, bueno, más adelante se agrupan de manera un poco diferenciada. Cada grupo
o cada categoría de estas se dividen en vegetación, los estratos que están aquí en la segunda columna, primarios y secundarios. Primarios, que incluye la vegetación secundaria, la vegetación primaria y secundaria arbórea, y por otro lado la secundaria, que incluye solamente la arbustiva y la herbácea. Es decir, para separar, para no tener tan pulverizada y que no nos alcance la muestra de datos de inventario, tenemos estas dos grandes categorías, una menos alterada y otra más alterada. Sí. Sí, tocayo. Entonces, ¿el manglar está dentro de vegetación hidrófila leñosa? Así es, dentro de tierras forestales, dentro de la gran categoría de tierras forestales, y dentro del estrato ya de país, digamos, con la finura que tiene en términos de la cartografía, en vegetación hidrófila leñosa. ¿Y ahí entonces estaría también un bosque de galería, una selva de galería? El bosque de galería, selva de galería, vegetación de galería y el manglar. Okay. Popal, tular se va a la no leñosa, de alguna manera, digo, aunque llega a tener especies leñosas, y se va a la gran categoría que se llama praderas, ¿no? Que se junta con pastizales en el sentido INEGI. Ok, gracias, Rafa. Para los detallitos más finos, aquí tengo a mi compañero que les puede responder con lujo detalle. Entonces, vamos a seguir. Estaba hablando de los cambios de uso de suelo, donde decía que hay normalmente dos categorías, es decir, o es la permanencia, decir que del tiempo 1 al siguiente tiempo no hubo cambio, o sí hay cambio del uso de suelo. Entonces, en este momento estaremos hablando de la transición. Entonces, tomando las 6 categorías IPCC, podemos agrupar estas categorías en sus permanencias y también en las transiciones, que así se van a ir cruzando. Por ejemplo, en el caso de las tierras forestales, tenemos las tierras forestales que se mantienen en el mismo estado, o otras tierras que se convierten en las tierras forestales. Aquí la OU se refiere a otros usos. Es decir, la OU puede decir, por ejemplo, aquí, la pradera que se convierte en la tierra forestal, y la humedad que se convierte en la tierra forestal, así sucesivamente. Entonces, la OU representa lo que no es tierra forestal, pero que sí, pasando del tiempo 1 al tiempo 2, se convirtió en la tierra forestal. Entonces, tenemos, por ejemplo, las categorías de las tierras forestales: permanencia y transiciones, las praderas, la permanencia y las transiciones, así sucesivamente. Esto se resume en una tabla que casi no se ve, pero esta tabla, si tomamos el caso filtrado de las tierras forestales, lo que tenemos aquí es que las tierras forestales, si no hay cambio, se denominan permanencia. Esta es la primera rama de este árbol. La segunda rama, ahora sí, las tierras forestales provienen de la segunda rama que tenemos aquí, son las tierras de cultivo que se convirtieron en tierras forestales. Así sucesivamente podemos ir construyendo este árbol, las 6 categorías IPCC. Y esto se puede resumir de forma gráfica con una matriz, donde en el tiempo 1 tenemos las 6 categorías. Entonces, en el tiempo 2 podemos ver cómo estas categorías cambiaron en el tiempo. Esta es una matriz que más bien resume cómo se comportan el uso de suelo, considerando la permanencia o las transiciones. Con esta tabla de las 6 categorías IPCC, la podemos ahora expandir, agregando ahora la correspondencia entre la clave IPCC y los estratos que proponen INEGI. Ok, la tabla casi no se ve, pero lo que tenemos aquí, por ejemplo, en este bloque,
es la categoría IPCC de las tierras forestales y sus 19 subcategorías. Entonces, aquí podemos ir analizando qué pasa con las transiciones o las permanencias, donde en el caso de las tierras forestales, o bien tenemos la permanencia, es decir, que en el tiempo 1 hacia el tiempo 2, la tierra forestal se mantuvo igual. Pero si hubo ahora algún cambio donde la tierra forestal se degradó, estaremos hablando de la degradación. O si la tierra forestal subió al otro nivel de recuperación, estaremos hablando de la recuperación. Así sucesivamente podemos ir analizando lo que ocurre con las transiciones, considerando las categorías IPCC y la clave INEGI. Bueno, los gases que se reportan, hablando más bien del sector USCUS, es el dióxido de carbono, donde nos referimos a la biomasa viva. Aquí es la biomasa de la subterránea, materia orgánica muerta o el suelo. Esto viene más bien de forma general cuando hablamos del sector aforo generalizado. Bueno, con eso lo que hay que mencionar antes de terminar es que la metodología IPCC más bien recomienda reportar las emisiones en unidades de gigagramos de CO2. Entonces, si tenemos el carbono, para convertir estas unidades, tenemos los toneladas de carbono. Para convertir esta unidad en gigagramos de CO2 equivalente, hay que multiplicar el valor de toneladas de carbono por este factor. Muy bien. Entonces, hablemos de las emisiones o absorciones cuando hay pérdida o ganancia en términos de carbono. Esta es la primera parte de los aspectos generales. Creo que tengo otros 15 minutos. Ahora sí, para resumir rápido, como la parte de los insumos y también algo sobre la metodología. Esta va a ser la segunda parte de esta presentación. Si hay alguna duda o algún comentario, adelante. ¿Una pregunta? Adelante. Sí, claro, doctor Alfons. Bueno, vi por ahí en las presentaciones que venía, que también se toma en cuenta la vegetación secundaria arbórea de matorral xerófilo. En las claves de INEGI no manejamos vegetación secundaria arbórea para ningún tipo de matorral. No sé si la podíamos revisar de nuevo. Y también, son algunas adecuaciones que hemos visto en la… Pues sí, en la adecuación de claves de INEGI con siempre los factores de USCUS. Hay algunos matorrales, como el matorral crassicaule que se menciona por ahí en tierras forestales. Obviamente las plantas crasas nunca van a tener aprovechamiento forestal y bueno, son algunas adecuaciones que hemos por ahí propuesto que deberían revisarse un poco más, la inclusión de ciertas clases de matorrales muy específicos que no van a entrar jamás en cuestiones forestales. Estas claves son hechas para criterios… quiero pensar para tipos de vegetación europeos, tipos de vegetación con otro tipo de aprovechamiento y que son adecuaciones para México, están bien hechas, sin embargo las adecuaciones que se hacen y las cuestiones conceptuales no van tan a la mano de los criterios internacionales. Entonces no sé si pudiéramos ver esa lámina que me pareció ver en las equivalencias de USCUS con las clases de INEGI. Me pareció ver por ahí que decía vegetación secundaria arbórea de matorral xerófilo y hasta donde tengo yo entendido creo que no manejamos ese tipo de claves nosotros, o no sé si hicieron alguna adecuación ustedes. Creo que Rafa quiere comentar algo. Ahorita lo vamos a ver de todos modos con detalle, esto aparte que consideramos que es sustancial, viene de factores de emisión, pero el factor de emisión está asociado a un dato de actividad y entonces tendría que quedar absolutamente claro. ¿Esta tabla? Absolutamente claro.
Ok. a qué nos referimos con dato de actividad y cuáles son los insumos que utilizamos para categorizar, que en este caso es INEGI. Aquí hay una cuestión, le llamamos, es un término que utilizamos de matorral xerófilo que no es análogo al que se usa en INEGI. Entonces, dentro de lo que le llamamos matorral xerófilo, leñoso, no leñoso, hay una descripción donde incluimos varios tipos de vegetación, que en algunos casos, algunas de estas matorrales xerófilos sí llegan a desarrollar, o sea, como gran grupo, llega a desarrollar vegetación secundaria. De cualquier manera, esta leyenda se construyó con todas las series de INEGI que fueron compatibles, desde la serie 2, versión reestructurada, hasta la serie 6, con todos los tipos de vegetación que ocurren de acuerdo a las propias series. El sistema de clasificación, si bien estamos hablando en términos genéricos de los 4 variantes por tipo de vegetación, es hasta 4 variantes por tipo de vegetación, pero no todos aplican. Entonces, lo podemos ver con detalle ya lo que viene siendo las 219 categorías a nivel más desagregado y ver en dónde metemos la vegetación secundaria, arbórea, arbustiva, herbácea o primaria de cada uno de los tipos de vegetación, pero no estamos generando nuevas clases ni estamos encontrando las vía del inventario, digamos, ¿no? Si el detalle es ese, nada más que bueno, vegetación secundaria arbórea como clave de nosotros es una V mayúscula, una S mayúscula, una A mayúscula y el tipo de vegetación, y eso no lo tenemos en claves. Entonces, una adecuación que ustedes manejan por la presencia de elementos arbóreos leñosos dentro del matorral, ¿o cómo se aborda? Sí, ahorita en la presentación nos vamos ya con detalle. También utilizamos en base a la misma sistema de nomenclatura de las claves de INEGI. Modificamos algo la vegetación secundaria arbustiva con una R, porque en términos de base de datos, para evitar la confusión de que A mayúscula con A minúscula se nos pegue por ahí cosas, como les había mencionado César, hacemos esto de manera automatizada con hojas de Excel o en algún momento los ensayos con Access, pues para evitar este tipo de ambigüedad que pueda haber. Le pusimos R en el caso de la arbustiva, pero ahorita nos vamos con el sumo detalle, pero no estamos generando absolutamente nada nuevo que no se haya reportado por INEGI. Si bien en unos minutos más la presentación de la representación coherente de las tierras con Rafa, entonces que se prepare. A ver, Juan Carlos. Sí, Alfonso, bueno, comentar que esta agrupación de las clases nacionales en las clases IPCC se sintetizan en una tabla que se llama tabla de correspondencia y que fue construida de manera participativa con INEGI, INEC, CONAFOR, en grupos de trabajo que duraron varios meses hasta donde yo sé, ¿no? Y que podríamos dar un voto de confianza, digamos, a esa tabla y no perder mucho el objetivo del taller, que es precisamente calcular los factores de emisión. No sé, es como una opinión. Ok, gracias. Es más bien un buen comentario. Ok, podemos a la segunda parte. Ahí vamos a pasar rápido porque nada más voy a mencionar los insumos y los enfoques metodológicos. Los vamos a desarrollar con más detalle en las siguientes sesiones. Hablando de los insumos se categorizan en 2 grupos: los insumos centrales y los insumos complementarios. Una vez que tenemos que estimar los factores de emisión, hay que también someter a estos insumos a un proceso de control para ver si realmente son insumos de calidad. Y cuando tenemos los insumos, ahora sí que hay que pasar al siguiente paso, que es la estimación de reservas de carbono, y de allí, cuando tengamos las reservas de carbono, ahora sí podemos proceder con la estimación de los factores de emisión. Se mencionó, creo que en la presentación del maestro César, los niveles de estimación que propone el IPCC, que son 3, es decir, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, donde pasando de nivel 1 al nivel 2,
vamos a ir más bien disminuyendo la incertidumbre que sufre los estimadores. En este caso, iremos bajando la incertidumbre que sufre el factor de emisión estimado. Bueno, de los insumos, entonces, pasando rápido, se mencionó que a nivel del Sistema Nacional MRV, el insumo central es el INFIS, que es el Inventario Forestal y de Suelo. Pero, por otra parte, si no es el INFIS, cualquier fuente de información también podría contribuir a la estimación de los factores de emisión. Entonces, en este caso, podemos clasificar los insumos centrales en la parte del INFIS o cualquier otra base de datos sobre la información forestal. De los insumos complementarios solamente tenemos dos categorías: las tablas y catálogos y los insumos espaciales. En las tablas y catálogos que tenemos ahí, tenemos los catálogos de nombres de plantas, los modelos arométricos, el valor de la madera, fracciones de carbono, y la biomasa aérea, biomasa subterránea, así sucesivamente, y cada insumo complementario está sometido a un proceso de control. De los insumos especiales que tenemos ahí, pues es el clima, las zonas ecológicas y las ecorregiones. Creo que aquí no voy a desarrollar esta parte, la veremos en la siguiente sesión de biomasa aérea. Si me permiten, voy a pasar directamente a lo que es control de calidad. ¿Qué tenemos ahí? Es importante, no solamente en esa parte de expansión de factores de emisión, en cualquier estudio es importante asegurar la calidad de los datos que estamos utilizando. Es por eso que cuando hacemos el inventario, primero hay que garantizar la calidad de qué, de los insumos que tenemos y de los procedimientos que hay que aplicar. Es por eso que primero hay que verificar si los insumos están bien registrados y archivados. Eso para comprobar la integridad. Luego, una parte importante es siempre cuando hacemos un estudio, tenemos un proceso real. En este caso, el proceso real es la emisión de carbono. Pero para estudiar ese proceso real hay que proponer una modelación. Entonces, en general, ningún modelo es bueno, porque lo que hacemos es tomar el proceso real, tratar de explicar este proceso usando una modelación. Entonces, cuando modelamos un proceso, siempre hay una información que perdemos, siempre hay un error asignado al proceso de modelación. Entonces, lo que hay que hacer aquí es verificar los métodos y modelos propuestos, eso para que no haya error de entrada ni error de cálculo. Eso es importante cuando estamos hablando de la estimación de los factores de emisión. Y la segunda parte importante, si tenemos un modelo, siempre entran los parámetros, las unidades de las variables y en general los factores de conversión. Esto se debe verificar para asegurar que un parámetro esté bien registrado y bien utilizado, que las unidades son correctas y que los factores de conversión están bien empleados en el proceso de estimación. Los modelos que vamos a desarrollar en este taller se categorizan en 3 grupos. Aquí nada más voy a mencionar estos modelos, pero cuando lleguemos al módulo de los métodos, ahora sí vamos a desarrollar con lujo de detalle cada
enfoque mencionado en esta parte de aspectos generales. Entonces, veremos los enfoques denominados pérdidas y ganancias, que mencionó también, creo que mi compañero maestro César. El enfoque de diferencia en los almacenes y el enfoque de moderación, este es el enfoque que utiliza los modelos lineares de efectos mixtos. Entonces creo que con eso podemos terminar esta sesión. Si hay algún comentario, alguna pregunta, adelante. Gracias. Con respecto a lo del control de calidad de los insumos complementarios, particularmente las listas de especies, no sé si alguien tenga información acerca de cómo se ha hecho eso y cuál es el nivel digamos que se tiene de confianza en las identificaciones de las especies, porque eso ha sido un problema terrible con los datos del Inventario Nacional Forestal. Cuando nosotros hemos revisado los datos para Yucatán, por ejemplo, hay especies que no existen en la península, hay cosas espantosas. Se utilizaba la nomenclatura esta de Cronquist, que no está actualizada, no utilizan para nada lo de la APG. Entonces, no sé si alguien me pudiera dar un poco de información acerca del estado actual de esa parte de la nomenclatura de las especies en el INFIS. Sí, en el inicio del inventario, reciente, es decir, del 2004, en el inventario se registraban, en su momento se registraban los nombres de las especies o del nombre científico hasta el nivel que se pudiera llegar. Sin embargo, sí bien es cierto y lo debo decir, no había, o bien se sugería, pero no era obligatorio que hubiera una colecta o no hubo un control riguroso de una colecta que apoyara o que le diera certeza a ese nombre registrado en el inventario, ¿no? De tal manera que se volvía una lista de nombres, que además estaba hecha por un catálogo de nombres que solamente consideraba el género y el epíteto específico, o género o especie, no tenía asociado algún sistema de clasificación de plantas, Cronquist o APG o cualquiera que fuera, de tal manera que la lista de especies tenía incluso errores ortográficos, no se digan errores de sinonimias, es decir, la misma especie con dos nombres o muchos nombres distintos, ¿no? En el proceso de desarrollo del inventario, en las siguientes etapas, sí se estableció un convenio con el Instituto de Biología y bien parte o muchas de la colecta, sí había, de la colecta asociada a algún nombre en el inventario, había un voucher, un ejemplar de herbario que apoyaba la determinación correcta del nombre. Pero todo lo que ya se había registrado, pues así está registrado con nombres que pueden o no tener errores. Ahora, a partir del proyecto, lo que fue en su momento que les habló César, del proyecto México-Noruega, se dio una de las tareas, es depurar justamente cada una de las bases de datos que se mencionaron, y particularmente la base de datos de nombres, se dedicó a esto, a depurar nombres. Ya no podíamos validar, digamos, las especies. ¿Qué quiero decir esto? Validar las especies no podíamos porque no teníamos un ejemplar de herbario. Por lo menos teníamos entonces que validar los nombres, y esto era una depuración ortográfica, tipográfica, y después en otra etapa una depuración nomenclatural, es decir, el nombre aceptado para no tener digamos, una especie con dos nombres distintos que en términos de riqueza nos podrían incrementar el número de especies, ¿no? Esta depuración se dio en este sentido. Cuando conocíamos, particularmente, y no ocurre solamente con la península, en otros estados, que se registraron especies que no corresponden y que tenemos conocimiento que no corresponden al área de distribución de esta especie,
pues teóricamente tendríamos no que excluir la estimación, sino tratarla de una manera general, es decir, su estimación, y eso lo vamos a ver con detalle. Partimos del hecho de que es un registro que se equivocaron en el nombre, por lo tanto el registro no se omite, la especie no se utiliza una densidad, una fracción de carbono, un modelo alométrico específico, pero sí se le emplea un modelo general. Entonces es una forma de subsanar, digamos, esta falta de control de calidad estrictos desde el principio del inventario con relación a los nombres. No se excluye de la estimación, pero sí se le aplica un modelo general para estimación de biomasa y carbono. O sea, esto que, digamos, ¿cuál sería lo ideal? Que producto de la revisión de los estados que tienen sus listas florísticas, sus determinaciones de especies que solo ocurren en sus regiones, en sus estados, haya una retroalimentación con el Sistema Nacional de tal manera, con el sistema o con la CONAFOR o con la unidad técnica, digamos, esos nombres a lo mejor me meto yo en broncas, pero que haya una retroalimentación de tal manera que se pueda descartar cuáles especies no están fuera del área de distribución y merecen un tratamiento distinto, ¿no? Pero hay una alternativa para tratarlas. Si es una situación, es real, hay nombres que no corresponden, pero sí hay una alternativa de estimación para ellas, ¿no? De momento, ¿no? Lo ideal es que haya colecta que respalde la determinación de lo que estamos registrando o lo que se está registrando en el inventario, pero en ese sentido la base de datos que en principio era un catálogo de nombres, ahora tiene asociado un sistema de clasificación que tiene los dos, el de Cronquist, que tradicionalmente es el que usa Conavio, Cronquist para plantas vasculares, pero también tiene el de pteridofitas, el de monocotiledóneas, digo Cronquist, pero en realidad pues son otros más sistemas, pero también tiene el APG. Entonces la lista de especies del inventario registradas en el inventario tienen ambos sistemas de clasificación y tiene una depuración nomenclatural asociada a todas las demás bases de datos, de tal manera que si uno mete Pinus michoacana se le pega a la devoniana y a la michoacana, ¿no? Como se haya registrado en el inventario, ¿no? Para incluso tener en términos de asociación de modelos, pues una mayor cobertura y no dependamos tanto de cómo esté escrito el nombre. Hay una depuración y así está la base de datos ahora del inventario, en términos de nomenclatura, pero sí le falta las áreas de distribución de especies que no ocurren en el estado, en determinadas regiones, que sí bien se puede retroalimentar con el trabajo que se haga en particular en los estados. Sabes que estas especies no están, estas especies están mal determinadas, ok, esas se excluyen de ese nivel de asignación específico, pero pues se les aplica un modelo general que es parte de lo que se va a ver más adelante, cómo se asignan diferentes niveles de modelos alométricos hasta llegar a un modelo general tipo Chabé o tipo Brown, depende de la región, ¿no? que se utilice. Ok, creo que tenemos como 2 minutos para otra pregunta o un comentario. Hay una pregunta a este lado, Fabi. Entonces, ¿qué procedimientos nos pueden garantizar una calidad? El procedimiento para el control de calidad, muy bien, es fácil. Primero, ¿qué hay que hacer? Primero, ¿cuál es el primer requerimiento? Tener los insumos. Aquí, hablando de los insumos, entra una serie de actividades: muestreo, registro, tal vez trabajo de laboratorio, alguna medición. Todo esto, lo que hay que hacer es controlar esto. Los datos están bien registrados y archivados. Si es a nivel de laboratorio, por ejemplo, los métodos de medición están bien aplicados. Y luego, cuando tengamos todo esto, digamos las bases de datos, entonces, para resumir, hay que controlar todo el proceso de captura de datos, de medición, trabajo de laboratorio, el muestreo, donde entran otra vez otros sub detallitos que no podemos tal vez hablar en una hora o nada más 2 horas.
Ahora, cuando tengamos los datos, ¿qué siguen? Los métodos y los modelos. Aquí que hay que controlar si no hay errores de entrada. Ya tenemos los datos, ya tenemos un modelo propuesto, pero ¿qué hay que hacer? Hay que verificar si los datos están bien entrados, más bien si estamos usando algún programa de estadística para ver si estamos bien entrando las variables y según las variables que tenemos. Pero aquí que hay que checar otra vez en los modelos. Un modelo viene con sus parámetros, que es el modelo de regresión, un modelo de crecimiento, un modelo de medición de factores de emisión. Hay que checar cómo los parámetros están usados y las unidades. Si tenemos que reportar, por ejemplo, el factor de emisión en tonelada de carbono por hectárea y tenemos las mediciones en gramos, ahí hay que checar más bien esta parte de conversión de unidades. Si tenemos que convertir la necesidad de carbono en una emisión CO2, ahora sí hay que checar cuál factor tendremos que usar. Es toda una secuencia, una serie de control que hay que aplicar para llegar a un resultado, digamos, coherente. Entonces, es toda una serie, es toda una historia que hay que contar. Es una canción un poco larga. No sé si Rafa quiere agregar algo. Me distraje por un momento, no sé si podrías, para enriquecer un poco con la respuesta que Alfonso acaba de dar, volver a plantear la pregunta. Ya. Sí, ¿qué procesos nos pueden garantizar la calidad al momento de hacer todo esto? Ya, no sé si nos podamos regresar a la diapositiva donde están los insumos. Debo decirles, cada uno de los insumos, tanto principales que atienden al reporte de los 5 reservorios, como los complementarios que tienen el mismo sentido, tuvieron una serie de procesos de control de calidad, y lo que voy a hacer es mencionarles algunos. Como tal, no hay una lámina. Yo en la presentación que voy a dar al dato tengo una lámina que resume un poco toda la diversidad de características que tiene cada una de las variables que se utilizan para cada uno de los reservorios, y podría ahí a lo mejor abundar un poquito, pero sí me gustaría mencionarte algunas concretas de control que se tienen por insumo, porque incluso son distintas. Si bien las podemos agrupar como procesos generales de control de entrada, de salida, de proceso, sí hay… te voy a mencionar algunas particulares por insumo, las más conspicuas. Una, digamos, de alguna manera, pues fue lo del catálogo de nombres, ¿no?, que es el que se utiliza y que fue el que mencioné. Particularmente, otro relacionado con datos de inventario, con el almacén que tiene más contribución en términos de emisiones, que es la biomasa aérea, digo, más además de suelos, que es otro rollo. El inventario se tiene una serie de variables, criterios mínimos y máximos, se tiene un control de calidad sobre aquellos registros que por la altura deberían de tener una altura mínima de registro, una altura máxima que no puede ser rebasada en términos reales, en términos de que no podemos tener alturas de 100 metros, de 80 metros, o que si lo son, a lo mejor son datos atípicos. Y particularmente en este caso de los datos de altura, de diámetros, que son sensibles a errores normales que hay en todas las bases de datos, los que hemos trabajado sabemos que eso existe y va a existir siempre. Un tratamiento particular que hicimos con diámetro y altura, que son sensibles para la estimación de biomasa y carbono, además de la especie que ya les mencioné, es que aquellas diámetros o alturas que estaban por arriba de 4 desviaciones estándar, les asignamos el valor promedio de la especie. No los dejamos fuera, pero sí les asignamos un valor promedio para no dejar de estimar ese registro. Si tenía 100 metros ese pinus y sabemos que el promedio de esa especie es de 35 metros, pues le asignamos un valor de 35 metros en una relación de diámetro-altura, entonces y recalculamos también el diámetro, de tal manera que no nos quede chaparro y gordo. Entonces hicimos un juego, una estandarización de diámetro-altura, relación diámetro-altura, para poder estandarizar
un poco menos del 1% de este tipo de errores, ¿no? Que a lo mejor es pues poco sensible en términos de cantidad de datos, pero que seguimos un proceso de estandarización o de control de calidad. Esto solamente estoy mencionando para el caso de la biomasa aérea. Lo propio tiene tocones, como parte de la madera muerta, tocones, muertos en pie y material leñoso caído, también sus respectivos y muchos controles. Y bueno, aquí me detengo para seguirme comprometiendo, porque además es parte de un compromiso que de la sexta comunicación que hace referencia al protocolo detallado de estimación, es que en aproximadamente unas semanas se termina el protocolo detallado, donde incluso se proporcionan todos los insumos, de tal manera que todo el detalle de los controles viene exhaustivo o va a venir exhaustivo en este protocolo de estimación del Inventario Nacional Sector USCUS en el marco de la sexta comunicación. Entonces, justo en eso, si no estuviera aquí, estuviéramos todavía escribiendo todos los detalles a este nivel de rigurosidad, de todos los controles que se ha seguido para todas las variables. Pero este es un ejemplo. No sé si esto en términos generales pueda orientar un poquito, ¿no?, del tipo de control que se haga. Eder quiere mencionar algo, no sé si me quiere reenfocar como para que responda más concreto quizá. Sí, creo que Rafa y Alfonso dieron algunos ejemplos concretos de aseguramiento de calidad, estrictamente hablando. Respecto a la pregunta de Tere, yo quisiera mencionar que la función de verificación del sistema, la verificación se define como controles internos y externos de la exhaustividad, de la fiabilidad, de la transparencia de la información. Entonces, los controles internos son todos estos procedimientos que menciona Rafa para factores de emisión, para datos de actividad y para la estimación de flujos, que pueden ser revisiones manuales, revisiones cruzadas entre sistemas, por ejemplo, e incluso toda la parte de la redacción metodológica. Adicionalmente a los controles internos, tenemos controles externos de calidad. Antes de que se envíen los reportes a la convención, tienen que pasar por el filtro de INEC y de un consultor contratado por INEC. Ya que están en la convención, se hace una revisión por los expertos de la convención, de la FAO y del Banco Mundial en el caso de los reportes subnacionales, ¿no? Entonces, esto que explica Rafa es algo muy concreto de un proceso de aseguramiento de calidad para una parte de los insumos. Hay otros procesos para los métodos y para los modelos, como comentaba Alfonso. Bueno, si ya no hay otra pregunta en este momento, tenemos un descanso de 5 minutitos para continuar después con la siguiente presentación, que nos la va a… ¿sí hay una pregunta? Ok. Ya va el micrófono para allá. Aquí estás. Sí, estamos hablando ahorita de la parte visible desde el satélite y muy cómoda de trabajar de la vegetación. Pero a mí me preocupan los suelos. La cartografía de que disponemos para los suelos con la metodología que ya todos conocemos del INEGI, me aterra. Me aterra por una razón muy simple. Una cartografía 1 a 250,000, donde para el caso de Quintana Roo tengo un solo polígono que me cubre el 37% del estado y dice leptosoles. ¿Cuáles? Porque yo voy y muestreo en ese lugar y encuentro lubisoles. Voy y muestreo en ese lugar y encuentro otros 12 tipos de suelo diferentes con profundidades que van de los 2 centímetros a los 7 metros. Y eso significan diferencias bestialmente grandes en los stocks de carbono, bestialmente grandes. Entonces,
Eso a mí me aterroriza porque además lo que me están diciendo aquí en la presentación contradice lo que luego me dice el INEC. El INEC me dice, tienes que utilizar la información oficial. Y si no usas la información oficial, vas para atrás. Y la información oficial es así de deficiente. Y en la presentación me dicen, cualquier otra fuente de información es válida. Y yo tengo un mapa geopedológico de Quintana Roo, escala 1 a 50,000, que me dice que en ese polígono que marca el INEGI de leptosoles, que abarca el 37% del estado, yo en realidad tengo un total de 2,700 polígonos con combinaciones de suelos, no con un suelo. ¿Cómo resolvemos esa parte? Bueno, yo quisiera comentar que tal vez aquí todos tenemos algún grado de responsabilidad en el proceso de integrar un inventario de gases de efecto invernadero, y me parecía muy interesante la respuesta de Rafa en el sentido de buscar medidas adaptativas. Es decir, tenemos dos opciones: o no hacemos el inventario o lo hacemos con la información que disponemos. Y sí creo que pasa por un proceso de tal vez de manejo de la frustración, porque todos lo hemos enfrentado. Quisiéramos tener los datos ideales, pero a veces nuestras bases de datos nos ofrecen una cierta capacidad o limitación para poder responder, y entonces lo que se ha hecho en la UTM-RB ha sido precisamente ante ese tipo de deficiencias en los datos, ha sido buscar soluciones, digamos, la mejor solución dentro de un marco posible, ¿no? Hemos utilizado, pues, aquí está INEC, pero sí, las guías del IPCC mencionan que se puede utilizar la mejor información disponible. Entonces, sí, en el caso, por ejemplo, de suelos, se ha utilizado tanto información del INFIS como información del INEGI, pero sobre todo siento que es un buen espacio para reflexionar acerca de qué hacemos cuando nuestros datos no tienen la condición que yo quisiera, ¿no? Y sí, quizás hay una primera etapa donde podemos decir no lo puedo hacer, y otra opción donde podemos decir qué alternativas tengo con la información que yo dispongo. Ojalá hubiese el tiempo para hablar de una propuesta que tenemos en la unidad técnica para construir un modelo de alineación de la contabilidad de gases de efecto invernadero, al menos entre el nivel federal y el nivel estatal. Jalisco nos cuestiona, no está mi bosque de maple aquí, o no está mi bosque mesófilo mapeado en INEGI, ¿no? Es natural, y es natural porque tiene necesidades concretas de planeación de política a nivel estatal. Sin embargo, como decía el ingeniero Leiva, a la hora de enfrentar un compromiso a nivel nacional, tenemos que trabajar con los datos disponibles, no tanto los oficiales, sino los que cumplan las características de una serie temporal consistente, escala nacional. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con este modelo de alineación es, basándonos en las directrices del IPCC, que aceptan que un inventario nacional pueda ser construido utilizando diversos tiers, ya sea a nivel geográfico o a nivel de pools o de subcategorías. Entonces, si logramos hacer que la cartografía de suelos de Quintana Roo, ¿verdad?, sea consistente, se pueda anidar con la cartografía nacional, podemos utilizar la cartografía de Quintana Roo, y entonces veríamos al país como un rompecabezas en el que donde haya mejor información y que cumpla otra vez con todos los criterios del inventario nacional. Lo podemos hacer sin ningún problema. Eso implica no solo un componente técnico de establecer normas
sobre cómo van a fluir la información o cómo se va a reportar por parte del Estado hacia la Federación, sino todo un componente político para dirigir ese proceso, un componente tecnológico para tener una plataforma de intercambio de datos y un componente administrativo para generar manuales de procedimientos, ¿no? Estamos intentando hacer eso. Decir cualquier fuente de información, ahí sí tiene algún límite. Te doy un ejemplo. Si en el estado una universidad hace un estudio de campo y publica su trabajo, esta es una fuente no recomendada ni por INEGI, ni por tal vez ni por la CONAFOR. Pero si es un trabajo hecho, publicado, aceptado, digamos a nivel, no sé, y sabemos dónde se publican los trabajos. Y yo creo que esta base de datos, si se utiliza para hacer un inventario, ahí no veo ningún problema. Es una base de datos de un estudio que siguió una metodología científica, que se publicó. Yo creo que esta base tiene algún nivel de aceptación que nos pueda más bien dar información sobre la estimación de los factores de emisión. No vamos a decir cualquier fuente, como si yo, por ejemplo, me meto en mi despacho, empiezo a llenar por simulación una base de datos, ahí sí hay un problema. Pero si es un trabajo hecho con una metodología reconocida, con un grupo de investigadores, más bien, que tiene una ubicación conocida, un centro de investigación, una universidad, ¿por qué no podemos usar esta base de datos? Entonces hay que ver también el nivel de la fuente de información. Entonces cualquier fuente, ahí sí hay que poner tal vez algún nivel de aceptación. Y nada más un comentario a la pregunta del señor. Entonces, si no hay más preguntas, como decía Miriam, vamos a tomar una pausa. ¿De cuánto tiempo, Miriam? De 5 minutos. Pues regresemos entonces a la siguiente sesión.